Las artes pueden ser el vehículo para resistir ante la crueldad del mundo, generando valores de solidaridad, de no violencia y de diálogo. Es un proceso vivo de creación y dinamismo, de sueño, de utopía, de emociones, convirtiéndose a veces en el único idioma posible. No solo describe el mundo, sino que lo reinventa, lo transforma, invitando a la reflexión y generando preguntas para la vida. Alba Sanfeliu, de Barcelona. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Saludo a las y los integrantes del Presidium y agradezco la invitación del diputado Sergio Mayer a este foro con un tema importantísimo, fundamental y muy pertinente, sobre todo para la coyuntura que estamos viviendo. Nos encontramos en un momento de cambio, pero partimos de una realidad muy compleja, muy dura. De acuerdo con informes oficiales, México es el segundo país de América Latina en crímenes de odio por homofobia. Según Gobernación y ONU Mujeres, de 1985 a 2016, ocurrieron 52.210 muertes de mujeres en las que se presumió homicidio y de estas 15.535 ocurrieron de 2010 a 2016, es decir, 30% de los feminicidios ocurridos en los últimos 30 años en nuestro país. La ONU, a través de la UNESCO, también reportó que México es el país con más periodistas asesinados en los últimos 2 años. A ello se suma que, de acuerdo con el INEGI, la principal causa de muerte de varones de los 15 a los 44 años son las agresiones, y que según la última encuesta nacional de discriminación, el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. No digo esto con el fin de deprimirnos, además lo conocemos, pero es urgente reconocer que nuestro país necesita repensarse y tejerse de nuevo. Necesitamos bordar nuevas formas de mirarnos unos a otros, nuevos valores que enaltezcan el diálogo sobre la violencia, la resolución de conflictos sobre la confrontación, el reconocimiento de la diversidad y la inclusión de todos los grupos sociales por sobre la discriminación y la polarización. La gran pregunta es, ¿cómo alcanzamos una sociedad que logre, como señala la ONU, construir una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia y prevengan los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones? Mi respuesta a esta pregunta es el arte y sus múltiples expresiones como herramienta clave. Me gustaría compartirles una historia que leí mientras buscaba información para este foro. César López es un músico colombiano que toca música en actos de protesta y que ahora es embajador de la ONU en procesos de pacificación. César comparte su música acompañado de un instrumento peculiar, la escopetarra, que está aquí en pantalla. Este instrumento tiene su origen en la antigua República Democrática Alemana, lanzado desde un avión como parte de un cargamento de armas enviados clandestinamente a guerrilleros escondidos en la selva de Colombia. Cayó más tarde en manos de paramilitares de la derecha. Ambos grupos armados utilizaron el AK-47 como instrumento de guerra. César decidió convertir el arma en una guitarra. Después de un atentado terrorista ocurrido en 2013 en Colombia, César decidió reaccionar a la violencia de la única manera en que le era posible, a través de la música. Y así transformó un arma en un instrumento de paz. Actualmente César es un embajador de la paz para Naciones Unidas y sigue creando escopetarras que entrega músicos con visibilidad internacional para que difundan este mensaje. Esta historia es solo un ejemplo del potencial que tiene el arte como una herramienta para lograr una cultura de paz. El arte aprobado a través de diversas iniciativas alrededor del mundo, que puede ser un aliado para la prevención del conflicto, terapia de trauma, un generador de cohesión social y mayor diálogo. Y esto no es ninguna ocurrencia. Los murales en Medellín, el teatro penitenciario o la musicoterapia en entornos posconflicto son solo algunos ejemplos exitosos
donde se incorpora el arte como un actor en los procesos de pacificación y se reconoce su rol como un detonante de grandes impactos sociales, como la generación de armonía, de diálogo y de paz. La música, el teatro, la poesía, la pintura, la danza, el graffiti contribuyen de muchas formas a canalizar las emociones y a generar lazos entre las personas y ofrecen una posibilidad para expresar nuestras alegrías y nuestros sueños, pero también para expresar la frustración y la rabia cuando se vive en entornos de violencia, como el que ocurre en nuestro país. El periodista y escritor colombiano William Ospina tiene un planteamiento que a mí cuando lo leí me pareció muy pertinente y además que se adapta a la realidad que vivimos aquí en México y dice: ¿de verdad alguien puede creer con sinceridad que sería posible pacificar a Colombia, yo digo México, sin emprender un gran proceso cultural de construcción de una verdadera solidaridad nacional, un movimiento profundo y democrático de dignidad, de respeto por los otros, una inversión generosa y original en caminos creadores de convivencia? Ninguna solución militar nos hará más capaces de convivir y de respetarnos, si no pasa por un proceso cultural de gran envergadura. Y no solo por el discurso, por la retórica o porque se escucha bonito decir que la cultura y el arte y la educación son los ejes, sino se tiene que ver reflejado en políticas públicas, en marcos normativos y en un presupuesto justo. Podría poner muchos ejemplos del poder que tiene el arte, pero hay uno de tantos que me marcó. Aquí está presente Arturo Morel, y yo hace un par de meses tuve la fortuna de asistir a una obra de teatro realizada por personas privadas de su libertad. Increíble, impactante la obra, y al final me acerqué con uno de los actores que llevaba 19 años preso y le digo que cuál fue su percepción de entrar al mundo del teatro. Y él me dice: me volvió libre y me transformó el arte y la cultura, no solamente mi vida, sino me transformó el alma. Y es que eso hace el arte, genera vínculo y fortalece las relaciones sociales, la confianza, la aceptación de las diferencias y el sentido de pertenencia. Por eso considero que en la construcción de una política pública por la paz debemos apostar por un esquema normativo sólido que dé fortaleza y recursos a los colectivos culturales y artistas que todos los días trabajan en zonas de conflicto como Ciudad Juárez, Sinaloa, Tepito o La Merced, por mencionar solo algunos. Pensar en una cultura de paz nos obliga necesariamente a pensar en la cultura y el arte, no solo como creación artística, sino asumirlas como ejes en la generación de ciudadanía, de equidad y de convivencia. Nos obliga a pensar en las y los artistas de nuestro país y reconocer que ellas y ellos son una pieza fundamental para alcanzar una sociedad donde prevalezca la compasión, la amabilidad, la generosidad, el sentimiento de pertenencia, el entusiasmo, la integridad y una profunda solidaridad con toda forma de vida. Y que por ello necesitamos crear un esquema que dignifique y reconozca su aporte, que dé certidumbre económica a las y los creadores y que les permita ser aliados de la recuperación del tejido social de nuestro país. Desde el Congreso de la Ciudad de México estamos ya trabajando en un marco normativo para los espacios culturales independientes y cada que visito estos espacios me doy cuenta del enorme pendiente que tenemos con la comunidad artística y del enorme aporte que hacen al trabajar en lugares y colonias donde nadie más se atreve a llegar. Invito a que juntas y juntos pensemos en esquemas creativos e innovadores para este sector. Cuentan con la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad para esta tarea. Nuestro país necesita que estemos unidos y trabajemos en conjunto, porque hoy hay que sumar los talentos de todas y todos para hacer frente a los tiempos que vivimos. Hace 2 años participé en una actividad de cultura comunitaria en la explanada de la alcaldía de Tlalpan, antes delegación, y era un taller para hacer pan de muerto, como se hacía antes con hornos de piedra. Entonces nos metimos a este taller, éramos 20 personas que no nos conocíamos, algunos de la
Alcaldía de Tlalpan, otros de la Ciudad de México. Enfrente de mí estaba un niño aproximadamente de 8 años con su mamá. Estábamos haciendo el pan. El objetivo del taller es que al final, entre todas y todos, nos los comiéramos. Y yo veo cómo le dice su mamá al niño, cuida tu pan, no te lo vayan a quitar. Voltea al niño a ver a su mamá y le dice, no mamá, este pan es de nosotros, de todos los que estamos aquí. Y yo creo que esa es una clave fundamental para la construcción de paz en un mundo donde el individualismo es la bandera, es el pensar en nosotras y en nosotros. Para cerrar, me gustaría compartir otra cita de Alba Senfeliu. Ella es investigadora de la Escuela de Cultura de Paz en Barcelona. La cultura de paz es aquella cultura que rechaza la violencia con un compromiso positivo con la práctica de la no violencia activa, en desarrollar la capacidad de la generosidad, en escuchar para comprendernos y en preservar el planeta y en reinventar la solidaridad. Estoy segura que estos espacios, estos esfuerzos son un primer paso hacia esa reinvención. Muchísimas gracias.